Buenos días, compañeros de la prensa. Estamos esperando a algunos otros legisladores, pero como ustedes saben es un día en el cual están sesionando varias comisiones y por eso no ha sido posible que se integren todavía, y quisimos de una vez dar inicio a esta conferencia de prensa. Pues nos parece muy importante conocer el punto de vista de la sociedad civil organizada con respecto a la reforma política del Distrito Federal que se aprobará hoy en el Pleno. Nos parece muy importante que se encuentren en este momento con nosotras integrantes del Consejo Consultivo de la Reforma Política del Distrito Federal y de la Red de Ciudad Feminista, a quienes le daremos la palabra para que nos den sus comentarios con respecto a este proceso de reforma y sobre todo para que nos comenten cuál es la visión que tiene la ciudadanía con respecto a la reforma política del Distrito Federal. En ese sentido, le daría en primer lugar la palabra a Clara Hussinman, integrante del Consejo Consultivo. Perdón, primero va Orfe Castillo, integrante de Ciudad Feminista, quien va a leer un comunicado. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Soy Orfe Castillo, estoy aquí con Marta Juárez y Ana Laura de las Reinas Chulas, que somos un grupo de organizaciones de mujeres que hemos venido dándole seguimiento al proceso de reforma política para la Ciudad de México. Voy a dar lectura a un texto muy breve que hemos preparado frente al proceso de la nueva reforma política ciudadana que se va a aprobar hoy. La Ciudad de México es un referente en el país en materia de políticas de igualdad, al ser el primero en implementar políticas y procesos participativos, los cuales han sido retomados en otros estados. Los avances democráticos en la Ciudad de México siempre han estado acompañados y han contado con la participación decidida de los movimientos sociales y el movimiento feminista en la construcción de una ciudadanía plena para sus habitantes. En razón de ello, y de cara al dictamen de reforma política para el Distrito Federal presentada inicialmente por el jefe de gobierno y avalada por los partidos políticos con mayor presencia en el Congreso y que busca conquistar un estatus jurídico distinto para la ciudad, diversas organizaciones vemos con preocupación la ausencia de procesos participativos para la inclusión de las diversas voces, en especial de las mujeres, para discutir e impulsar una reforma verdaderamente democrática. En relación con el dictamen que el día de hoy se discutirá y aprobará en el Senado, consideramos lo siguiente: 1. Traiciona la vocación democrática de todo proceso constituyente que se legitima con la participación ciudadana. Niega el derecho a la ciudadanía de participar en las decisiones públicas que nos afectan. Configura una asamblea constituyente definida en su integración por los partidos políticos y los poderes del Estado. El 40% será impuesto por el Congreso de la Unión, el jefe del Ejecutivo Federal y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el 60% restante tendrá que pasar filtros de los partidos políticos, dado que a las candidaturas auténticamente ciudadanas se les impondrán requisitos prácticamente imposibles de alcanzar. Cierra el espacio a la ciudadanía al privilegiar el reparto entre partidos políticos y les adjudica una autoridad en la ciudad que no es producto de la soberanía ni de la voluntad de las personas que habitamos en ella. Por último, excluye el principio constitucional de paridad de género para garantizar la participación de las mujeres. No obstante, esta ciudad requiere una constitución que responda a la visión de ciudad de avanzada, soberana, manteniendo la independencia frente al poder político federal. Es necesario consolidar un proyecto común que responda a las necesidades de las mujeres y que incluya una visión feminista. Esta ciudad merece una constitución fruto de una amplia participación que recupera la voz de todos los sectores, identidades, territorios y grupos de población, de las y los ciudadanos especialistas con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. A ello estamos convocando. Desde Ciudad Feminista estaremos coordinándonos con otras articulaciones ciudadanas con el fin de garantizar que los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos conquistados en la ciudad se garanticen e incorporar elementos de ciudadanía, igualdad sustantiva y derechos en el proyecto de constitución que deberá entregar el jefe de gobierno, a quien le pedimos que haga suya la construcción de una propuesta ciudadana.
Demandamos que todos los actores políticos, particularmente el presidente de la República y el jefe de gobierno, así como el resto de los actores involucrados, abran las puertas a la más amplia diversidad en la representación política ciudadana para la conformación de la constituyente y en la definición del texto constitucional. Por último, pedimos al Instituto Nacional Electoral que tenga una actuación que garantice el cumplimiento del principio de paridad e igualdad sustantiva. La nueva Constitución debe fundamentarse en el respeto y garantía de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, incluir un proyecto transversal de perspectiva de género que permita afianzar una política de igualdad sustantiva en la que venimos siendo referentes en la Ciudad de México, pero además se requiere que en este proceso se garantice que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, haya retroceso alguno en los derechos conquistados por las mujeres capitalinas, al tiempo que se impulsen las visiones más amplias y progresistas de los derechos humanos en este nuevo instrumento constitucional. Estamos convencidas de que un proceso de tal trascendencia deberá incluir la más amplia participación ciudadana y la de las mujeres es una condición ineludible para alcanzar derechos plenos en la Ciudad de México. Atentamente, Ciudad Feminista, integrada por las organizaciones Balance, Bufete de Estudios Interdisciplinarios, Católicas por el Derecho a Decidir, El Closet de Sor Juana, Colectiva Ciudad y Género, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Arcoíris, Incide Social, La Cabaretiza, Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Mujeres para el Diálogo, Red de Mujeres Sindicalistas, Spatium Libertas, Teatro Cabaret Reinas Chulas, Territorios de Cultura para la Equidad, Vereda Temis, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres y la organización Y las Mujeres que. Muchas gracias. Ahora sí damos la palabra a Clara Hussinman, integrante del Consejo Consultivo para la Reforma Política del Distrito Federal. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo recién me incorporé al Consejo Consultivo y me da muchísimo gusto porque mi interés es representar los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal. Es una ciudad compleja, una ciudad diversa y es una ciudad que busca participar. Es posiblemente la que tiene más organizaciones civiles en el país y consideramos que la forma en que se definió la constituyente para la formulación de la Constitución del Distrito Federal está dejando fuera esta participación de cuerpos importantes, de personas que se han organizado en defensa de sus derechos y mucho en defensa de sus derechos humanos. Sabemos que es un hecho consumado el que así quede, pero sí queremos exhortar a los partidos políticos, al jefe de gobierno, al presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados, que van a tener participación en la designación de los constituyentes, que incluyan dos aspectos fundamentales. Uno, que incorporen representantes de la sociedad civil amplia, diversa, que hay en la ciudad, y dos, que respeten la igualdad de género, la igualdad sustantiva en la configuración de la constituyente. Estaremos pendientes, hablaremos con los responsables que queden en el Senado, en la Cámara de Diputados, y con el presidente Peña y con Mancera, para que por lo menos de los 6 que tiene el jefe de gobierno para incorporarlos, por lo menos 3 sean mujeres, igual que lo haga el presidente Peña Nieto, y que de los 14 que tiene el Senado y 14 diputados que van a entrar, que también haya mujeres. Y otro asunto que a mí personalmente me preocupa es que los constituyentes sean habitantes de la Ciudad de México. Yo no iría a desarrollar una constitución a Baja California, no me compete. Aquí es un asunto
de las personas que vivimos en la Ciudad de México, y queremos que los integrantes de la constituyente radiquen en la Ciudad de México y conozcan los problemas y las necesidades de una ciudad que ha sido una ciudad emblemática en términos de transformaciones, de cambios, de incorporación de nueva legislación y muy importantemente de avance en el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Así es que esperamos que nos escuchen y haremos todo lo posible para que esta integración de la constituyente tenga 50% mujeres y 50% hombres e integrantes de sociedad civil. Se han incorporado también a esta conferencia de prensa los senadores Alejandro Encinas y Mario Delgado, y antes de darle la palabra quisiera comentar que me parece muy importante precisar que la Ciudad de México se ha construido sin duda a base de la participación ciudadana. Como en ningún otro estado, lo que tenemos en la Ciudad de México, los derechos que hemos conquistado han sido gracias a la participación de la ciudadanía y de movimientos sociales que desde hace mucho vienen empujando para que esta ciudad cuente con derechos plenos. Y por eso me parece que no podemos regatear precisamente un avance que implica que esta ciudad por fin pueda contar con su propia constitución y que los órganos sean decididos justamente por los habitantes de la Ciudad de México, pero tampoco podemos dejar pasar desapercibido que, como se plantea la integración de la Asamblea Constituyente, se deja de fuera precisamente a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes han participado durante mucho tiempo en la construcción de esta ciudad. Por eso me parece oportuno el llamado que las organizaciones de la sociedad civil hacen para que en la integración de esta constituyente se garantice la participación de la ciudadanía. No podemos permitirnos una constituyente donde haya una sobrerepresentación de ciertos partidos políticos que no tienen en la ciudad, porque por una parte se contará con 60 diputados que serán electos por la ciudadanía y que ahí se definirán los porcentajes de acuerdo a la lista de representación proporcional de cada partido, pero los otros 40 van a ser definidos por los partidos políticos que están en la Cámara de Diputados y en el Senado, por el jefe de gobierno y por el presidente de la República, y es ahí donde se puede generar una sobrerepresentación que definitivamente esos partidos no tienen y que no podemos permitir, y es que hacemos un llamado a todos estos actores para que se tome un acuerdo político en dos sentidos. Primero, que se garantice de manera importante la paridad, que la mitad de quienes se designen para ocupar estos cargos en la constituyente sean mujeres y la mitad son hombres, y me parece que eso se puede tomar vía un acuerdo político, y también pedir al Instituto Nacional Electoral que en los lineamientos que establezca para la integración de la constituyente vía elección también se garantice que los partidos políticos integren sus listas de manera alternada mujer-hombre y que también la integración sea mitad y mitad. Y además de manera definitiva que abran los espacios a la participación de la ciudadanía. Me parece eso que son temas que no podemos dejar pasar y que efectivamente sabemos que hoy se va a aprobar esta reforma, pero que si hay la voluntad democrática de avanzar en la Ciudad de México, combinamos a nuestros compañeros senadores, se tome un acuerdo político en ese sentido, que estos espacios sean realmente destinados a la ciudadanía y particularmente que se garantice la participación política de las mujeres. Ahora le cedería la palabra al senador Alejandro Encinas. Bien, muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la presencia de Ciudad Feminista en el Senado de la República, particularmente en este día que a mi juicio será un día muy trascendente para por fin restablecer derechos plenos a los habitantes del Distrito Federal, a pesar de las limitaciones que la reforma constitucional aún tiene. Quiero no solamente acompañar, sumarme a las propuestas que aquí nos han presentado, pero quiero ir más allá de ello, porque creo que es posible ir todavía más allá a pesar de la forma en que hoy se va a resolver la integración del Congreso Constituyente. Por supuesto fue uno de los temas que dejó una gran desazón en la opinión pública y en los habitantes, en los hombres y las mujeres del Distrito Federal. ¿Por qué?
porque un Congreso Constituyente debe dotársele de absoluta legitimidad, y la mayor legitimidad la otorgan los ciudadanos. Y los 100 hombres y mujeres integrantes de la Asamblea Constituyente del Distrito Federal debieron de haberse electo por el voto universal, libre y secreto de todos y todas los capitalinos. Sin embargo, hoy tenemos ya una situación, de hecho, más aún, la propuesta que yo insistí en las negociaciones de esta reforma política no solamente hablaban de la elección del 100% de la Asamblea Constituyente por el voto universal, libre y directo y secreto, sino que además propuse que fuera a través de planillas, donde tanto los partidos como los ciudadanos pudieran registrar libremente sus planillas para que los candidatos independientes pudieran sumarse en las mismas y tener mejores condiciones de competencia. No se aceptó, como está en la Constitución, la participación de candidaturas independientes en el proceso de elección de la Asamblea Constituyente, y todavía en estos casos podemos hacer algunas cuestiones. Hay que ir, por supuesto, a defender el principio de igualdad de género y la paridad en la conformación de la Asamblea. Pero creo que hay acciones que podemos nosotros establecer con mayor puntualidad. Primero, toda vez de que la elaboración de la iniciativa para discutir la nueva Constitución Política del Distrito Federal corresponde al jefe de gobierno, creo que todos y todas debemos exhortar al jefe de gobierno para que en la formulación y en la presentación del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México sea un proceso abierto, plural, incluyente, en el que participen las ciudadanas, los ciudadanos capitalinos, sus organizaciones, académicos, especialistas, y no se reduzca la elaboración de esta nueva Constitución a un grupo vinculado fundamentalmente al gobierno de la Ciudad de México. Creo que esa ha de ser una primera demanda. Segundo, insistir que en la convocatoria que emita el Instituto Nacional Electoral, que es su obligación conforme a la reforma, establezca con precisión los criterios de paridad e igualdad de género, en donde es materia de la convocatoria establecerlo en apego estricto a la reforma constitucional y a la reforma que en materia de organizaciones políticas, instituciones electorales se realizó y que ya se aplicó en la elección federal y las elecciones locales de este año. Y la convocatoria del instituto no puede estar por debajo de la norma constitucional y tendrá que cumplirse la paridad de género en el proceso de conformación. Y en la misma convocatoria, el Instituto Nacional Electoral deberá de establecer reglas claras para los candidatos y candidatas independientes para que no se burocratice ni se judicialice el proceso de registro de los mismos. Hay que hacer valer el peso de los candidatos independientes en el proceso de elección de los 60 constituyentes que formarán parte de la Asamblea. Y en los constituyentes restantes, particularmente en la representación del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo Local, hacer la exigencia, partiendo del principio de que no deben de representar al Ejecutivo Federal o al jefe de gobierno, la designación que hagan de los 6 constituyentes que le corresponden a cada uno, además de respetar el principio de paridad y equidad de género, no sean resultado de una representación partidaria, que sean representantes de la sociedad, de los capitalinos, y que hagan aportaciones por su experiencia y su formación profesional en el desarrollo de formulación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esa es una demanda que yo quisiera que incorporáramos, tanto particularmente desde la elaboración del proyecto de Constitución, como también debe de serlo
en quienes propongan el Ejecutivo Federal y el jefe de gobierno. No pueden ser representantes de sus partidos, deben ser representantes de la sociedad capitalina. Y la última, aprovechando el viaje para ver si vamos sumando conciencias y voluntades, que el constituyente, la Asamblea Constituyente del Distrito Federal, una vez discutida y aprobada la Constitución, someta a referéndum de los capitalinos, de las capitalinas, la Constitución política de la Ciudad de México. No lo logramos establecer en esta reforma constitucional, pero no es óbice para que en ejercicio de las facultades plenas del constituyente, el constituyente establezca la figura de referéndum y el primer referéndum sea el de la primera constitución de la Ciudad de México. Yo creo que en esto podemos acompañarnos. Así lo voy a plantear en unos minutos más en el pleno. Esto hace una discusión, no de los 3 años y fracción, tenemos 201 años discutiendo este tema. Esperemos que salga aquí y ojo, porque yo ya, el que con leche se quema hasta el coco que le sopla, faltan 2 pasos para cerrar este debate de más de 2 siglos. Uno es el día de hoy, que tiene que aprobarlo el Senado de la República con las modificaciones que envió la Cámara de Diputados. Pero el otro es un exhorto al Ejecutivo Federal, al Presidente de la República y a los congresos de los estados, para que con la misma celeridad que aprobaron la reforma energética, aprueben la reforma constitucional del Distrito Federal, para el Distrito Federal, y crear la entidad que se denominará Ciudad de México, y que no vaya a ser en los estados el antichilanguismo, esa falsa visión del centralismo, donde el centralismo no es la Ciudad de México, sino es el gobierno federal, no sea un obstáculo para que se ratifique en por lo menos 17 entidades del país. Entonces yo creo que podemos generar juntos en estos demandas. Muchas gracias y cuenten con todo nuestro apoyo. Mario. Muchas gracias por darles la bienvenida. Qué bueno que asisten el día de hoy. Muchas gracias a la senadora Marta Tagle por la invitación. Detrás del constituyente lo que se refleja es un pacto político preocupante para todo lo que se ha dicho aquí. Me parece que en la reforma, o quienes están, la mayoría que impulsa esta reforma, no está viendo la ciudad como la estamos viendo nosotros, sino ven a la reforma, a la ciudad, como una oportunidad pues para presentar esta reforma como un logro político muy importante, cuando hay algo muy preocupante detrás. El tema de los designados tiene un doble propósito. Primero, cerrarle la puerta a la ciudadanía. Cuando estamos en una crisis de legitimidad del sistema de representación política, estamos hablando de que vamos a un proceso constituyente único en el país en casi 100 años, y se le cierra la puerta a lo más valioso que tiene la ciudad, que son sus ciudadanos, sus movimientos sociales. Esa ciudad se caracteriza principalmente por la participación política de sus habitantes, y se cierra la puerta de ello, se da el control a los partidos para que incluso sea por lista quienes sean electos. Pero además los designados lo que pretende es sobre representar al PRI, hay que decirlo tal cual, con nombre y apellido, porque el PRI se va a llevar la mitad de los senadores designados, la mitad de los diputados designados, más 6 del presidente de la República. Arranca con 20 constituyentes, más los que consiga en la elección de los 60, pues tendrá un tercio, llegará a 30, 32, lo cual le da posibilidad de veto a la Constitución. Entonces la visión de quienes diseñaron esto es que pueden llegar a un pacto político para elaborar la Constitución, y eso nos debe de preocupar a todos, y qué bueno que vinieron hoy las organizaciones. Justo el día de hoy inicia esa batalla, bueno, se continúa esa batalla, tratar de evitar que esto pase, y que en realidad sea un proceso fundacional
el tema del constituyente en nuestra ciudad. No dejemos que esto sea un pacto político entre quienes ven a la ciudad como un botín, sino que sea un proceso abierto, ciudadano, para que podamos generar una constitución que nos represente a todos, que todos nos sintamos orgullosos de ella, que nos veamos reflejados en esa constitución y también que todos tengamos, todos los habitantes de la ciudad, tengamos la oportunidad de ratificarla mediante un referéndum. Yo no soy tan optimista en la reforma política, me parece que hay una gran mancha con el tema del constituyente y hay pues el diseño político detrás, la intencionalidad me parece grave. Creo que la batalla ahora empieza por evitar que eso se consume, abriendo los espacios a la ciudadanía. Entonces, pues ojalá el presidente, miren, el presidente de la República, ya vimos él cómo piensa, cuál es su lógica política, ya vemos cuáles son los valores que defiende y cómo él concibe a la política, lo vimos en la lógica que sigue al presentar sus candidatos a la Corte. Entonces, yo no soy tan optimista en esperar que para el proceso constituyente de la Ciudad de México vaya a nombrar a 6 personajes que sean de indiscutible reputación y que sean símbolos de nuestra ciudad, que tengan todo nuestro respeto, que tengan una gran honorabilidad. Ojalá no se le ocurra mandar pues a 6 cuates por ahí del grupo Atlacomulco del Estado de México con el fin nada más de que vayan a votar lo que su partido pacte con el gobierno de la Ciudad de México. Ojalá no vayan a elegir aquí a senadores que no tengan nada que ver con la ciudad para que simplemente tengan un valor numérico en el proceso de elaboración del constituyente, y ojalá no pase lo mismo en la Cámara de Diputados. Sí es una reforma importante, pero es una reforma con serias limitaciones y que esto, el logro más relevante para la ciudad, que será su constitución, hay un gran miedo detrás y hay este diseño político para tratar de controlarlo. Ojalá no cometan la ingenuidad de pensar que pueden diseñar una constitución a su modo y que pueden pactarla entre estos partidos. Y gracias a las organizaciones por estar aquí, va a ser muy importante su participación, su activismo, como siempre, en la Ciudad de México las grandes transformaciones vienen de la ciudadanía. Ya vimos que por parte del sistema político no va a querer venir o hay un gran miedo detrás. Entonces, si la ciudadanía no empuja, si los movimientos sociales no están detrás de esta reforma, no habrá nada de qué enorgullecernos en la Constitución de la Ciudad de México. No sé si haya preguntas. ¿No? Bueno, pues les agradecemos a las organizaciones que asistieron y por supuesto a los senadores por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.